Hoy nos vamos a clavar en un tema que, de alguna manera, le toca el corazón a todos, aunque a veces ni cuenta nos demos. El deseo y más en concreto, el poder que el deseo y la sexualidad tienen bien guardadito en nuestro inconsciente. ¿Ya te pusiste a pensar hasta dónde tu deseo mangonea tus decisiones, tus relaciones, tu forma de ver la vida y hasta cómo te ves a ti misma y a los demás? ¿Será que eso que le llamamos amor, pasión, atracción, es pura biología? ¿O habrá algo más profundo cotorreando allá en la mente? Carl Jung, un mero mero de la psicología analítica, creía que la sexualidad no era solo una función del cuerpo. No, hombre, para él era algo simbólico, un idioma del inconsciente, una fuerza arquetípica que carga significados, traumas, fantasías y que moldea cómo vivimos, cómo queremos, cómo le buscamos sentido a la existencia. Y de eso vamos a darle hoy. Pero aguas, Sane, este video no va de sexo como chance lo piensas. No vamos a hablar de qué está bien o mal, bonito o feo. Aquí le vamos a echar ojo a la sexualidad como una energía psíquica, algo que, si lo entendemos bien, se puede transformar en creatividad, libertad, conciencia y hasta espiritualidad. Así que ya sabes, dale like al video. Eso ayuda un montón al canal a llegar a más gente que le gusta pensar fuera de la caja. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Cada semana te traemos reflexiones sobre cómo nos comportamos, filosofía práctica y psicología profunda. Y a ver, contéstame algo en los comentarios. ¿Crees que el deseo nos controla o que nosotros podemos domar al deseo? Me late mucho saber qué piensas. Déjame tu comentario abajo que los leo toditos. Cuando hablamos de sexo, a la mayoría se le viene a la mente algo físico, instintivo, ligado al placer o a tener chamacos. Pero para Jung, el sexo va mucho más allá. Es una fuerza que nace en el cuerpo, sí, pero que agarra un significado bien profundo cuando lo vemos a través de los lentes del inconsciente. Jung veía la sexualidad como una energía arquetípica. Eso quiere decir que no es solo una necesidad biológica, sino como un símbolo universal que está presente en todas las culturas, mitos, religiones e historias de la humanidad. Es como si el deseo fuera un lenguaje que usa el inconsciente para echarse un rollo, y que se nos aparece disfrazado en nuestras fantasías, en nuestros sueños, en lo que andamos buscando y hasta en nuestras broncas. Esta energía, si no la entendemos bien o la reprimimos, se puede volver un caos, generar compulsiones, conflictos, vicios, frustraciones. Pero cuando le empezamos a echar ojo con más conciencia, se puede canalizar para algo mucho más grande que solo el gustito del momento. Puede volverse arte, un ajá, una sanación. Y eso pasa porque el deseo, en el fondo, está conectado con el movimiento del alma. Es lo que nos empuja a movernos, a buscar algo, a acercarnos a alguien, a crear, a transformar. Es lo que nos invita a vivir con intensidad y al mismo tiempo nos enfrenta con nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Jung creía que esta fuerza sexual es, en realidad, una de las formas en que se manifiesta eso que él llamó libido, pero no como Freud, puramente sexual. Para Jung, la libido es una energía vital más amplia que se puede expresar de muchas maneras. Deseo por una persona, por una idea, por un propósito, por un cambio. Y lo más interesante es que esta energía se puede transformar. Puede cambiar de dirección, de forma, de intensidad. Cuando la reprimes, no desaparece, se esconde, se disfraza. Pero cuando la recibes, la escuchas y entiendes qué te está queriendo decir, se integra. Y ahí es cuando la sexualidad deja de ser solo un impulso y se convierte en una herramienta para crecer como persona. Es como si el deseo no solo quisiera llevarte hacia afuera, hacia alguien, hacia una experiencia, sino también hacia adentro, a un lugar donde te puedes encontrar de verdad, un lugar donde el deseo se vuelve un puente, no una cárcel. Ahora, para entender mejor cómo esta energía sexual chambea dentro de nosotros, necesitamos hablar de dos conceptos clave de la psicología junguiana, el ánima y el animus. Estos dos nombres representan lo femenino y lo masculino, pero no en el sentido externo de género o comportamiento social. Jung decía que todos cargamos dentro de nuestra psique una imagen del opuesto,
O sea, dentro de cada hombre existe una mujer interior, el ánima, y dentro de cada mujer existe un hombre interior, el ánimus. Estas imágenes no son simples personajes, son arquetipos, formas simbólicas que influyen profundamente en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Son proyecciones del inconsciente que moldean nuestros sentimientos, nuestras idealizaciones, nuestros juicios y hasta nuestras elecciones amorosas. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces te has sentido súper atraída por alguien que ni te cuadraba tanto racionalmente? ¿O cuántas veces has idealizado a alguien de una manera casi mágica, poniéndole todas las cualidades que deseabas, como si fuera la mitad que te faltaba? Muchas veces, lo que está pasando ahí es una proyección de tu ánima o de tu ánimus. No estás viendo al otro como realmente es. Estás viendo una parte de ti que está oculta, inconsciente y que se manifiesta a través del deseo. Es como si el inconsciente usara al otro para mostrarte aquello que necesitas integrar dentro de ti. Por eso, Jung decía que el amor muchas veces es una especie de encuentro con el inconsciente, y que si no reconocemos esto, terminamos viviendo relaciones confusas, demasiado idealizadas o hasta destructivas, porque en el fondo estamos tratando de encontrar afuera algo que en realidad nos falta adentro. El ánima en el hombre representa el contacto con el mundo emocional, con la sensibilidad, con la intuición, con la receptividad. Cuando está integrada, el hombre puede acceder a estas cualidades sin miedo, sin vergüenza. Pero cuando está reprimida o distorsionada, aparece en forma de proyecciones, como la mujer idealizada, la musa inalcanzable o hasta la femme fatale, que seduce y luego destruye. El ánimus en la mujer es la imagen del masculino interior. Representa la razón, la acción, la firmeza, la dirección. Cuando está bien integrado trae fuerza, estructura, enfoque. Pero cuando está mal resuelto, aparece en forma de crítica interna, rigidez, exceso de racionalidad, o hasta en la forma de ese hombre idealizado, fuerte, protector, salvador, que muchas veces no existe en la realidad. Estos arquetipos actúan en nuestro inconsciente todo el tiempo, influyen en cómo nos atraemos a alguien, cómo esperamos ser amados y hasta lo que proyectamos en una relación. Y lo que Jung nos invita a hacer es dejar de buscar afuera lo que nos falta adentro y empezar un proceso de integración, o sea, mirar estas imágenes internas con más atención, entender qué nos están tratando de mostrar y permitir que lo femenino y lo masculino dentro de nosotros puedan dialogar, cooperar y equilibrarse. Porque al final de cuentas, el verdadero encuentro siempre es con uno mismo. Y ahí entra una de las ideas más provocadoras de Jung. Muchas veces, cuando nos enamoramos, no estamos amando al otro de verdad. Estamos amando un espejo, un reflejo, una parte de nosotros que fue proyectada en esa persona. Puede sonar raro al principio, pero piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces has conocido a alguien y has sentido esa conexión intensa, casi como si fuera tu alma gemela, como si esa persona te completara de una manera inexplicable? Para Jung, muchas veces eso es el ánima o el ánimus actuando a todo dar. Es el inconsciente usando al otro para revelar algo que todavía está escondido dentro de ti. Estas proyecciones no son ilusiones tontas. De hecho, tienen una función. El inconsciente hace esto para tratar de mostrarte algo que necesita ser reconocido, acogido e integrado. Por ejemplo, si un hombre proyecta su ánima en una mujer, puede ser que esté tratando de reconectar con su propia sensibilidad, con su lado emocional, con una parte creativa que quedó olvidada. Si una mujer proyecta su ánimus en un hombre, quizás esté buscando fuerza, estructura, dirección, pero no en el otro, sino en ella misma. El problema es que cuando no nos damos cuenta de esta dinámica, empezamos a exigirle al otro aquello que nunca prometió ser. Empezamos a idealizar demasiado, a esperar perfección, a sufrir por expectativas que nunca se van a realizar. Y ahí el amor se vuelve confusión, frustración y hasta dolor. ¿Cuántas veces has oído o vivido esa historia de una relación que empezó mágica, intensa, linda, y luego se convirtió en una pesadilla emocional? En el lenguaje junguiano, esto pasa porque la proyección se rompió.
La imagen idealizada empieza a desmoronarse y empezamos a ver al otro como realmente es, humano, imperfecto, diferente de la fantasía. Pero ojo, esto no es malo, es parte del proceso. Jung decía que el objetivo de la proyección es justamente romperse, porque es en ese momento cuando tienes la chance de retirar esa imagen del otro y reintegrarla dentro de ti. Es en ese momento cuando el amor deja de ser ilusión y empieza a volverse verdad. Cuando dejas de exigir que el otro te complete y empiezas a completarte tú misma. Cuando entiendes que el otro puede ser un compañero de viaje, pero no tu salvador, no tu espejo ideal, ni la pieza que falta en tu rompecabezas. Este tipo de amor más consciente nace después de que te encaras al espejo y decides seguir el camino con tus propios pies. Ahí es cuando el deseo empieza a dejar de ser carencia y se vuelve potencia. Y es exactamente en este punto cuando empezamos a ver la sexualidad con otros ojos. Para Jung, el sexo no es solo una experiencia del cuerpo, es un portal hacia algo más grande. Algo que, si tenemos el valor de cruzar, nos puede llevar a un nivel de conciencia mucho más profundo. Él llamaba a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas las partes de tu psique, incluso aquellas que escondes, rechazas o proyectas en los demás. La energía sexual, cuando no es reprimida ni vivida de forma inconsciente, se transforma, se vuelve combustible, se vuelve ganas de crear, de buscar sentido, de transformar tu dolor en arte, tu vacío en conexión, tu confusión en claridad. Por eso en muchas tradiciones antiguas el sexo era visto como algo sagrado, no porque fuera puro en el sentido moral, sino porque era una fuerza poderosa ligada a la vida, a la creación, a la trascendencia. Jung rescataba esta visión más simbólica de la sexualidad. Él entendía que cuando nos conectamos con este deseo de forma consciente, nos puede conducir a un tipo de despertar. No por nada hablaba del arquetipo del héroe sexual, y este héroe no es el conquistador ni el seductor. Es aquel que atraviesa su propio deseo, enfrenta sus sombras, reconoce sus proyecciones y regresa a sí mismo más entero. Es quien no huye del fuego, sino que aprende a caminar dentro de él sin quemarse. Claro, esto no es sencillo. Vivimos en una cultura que o exagera demasiado el sexo, o trata de esconderlo, controlarlo, reprimirlo. O se trata como mercancía, como placer vacío, o como tabú. Pero Jung propone otro camino, el de la integración, el de mirar el deseo sin miedo, sin culpa, sin idealizaciones, de entender que el deseo sí te puede tirar, pero también te puede levantar, te puede esclavizar, pero también te puede liberar. Todo depende de la conciencia que le pongas. Cuando empiezas a entender qué estás buscando realmente detrás de cada atracción, de cada carencia, de cada fantasía, empieza a surgir otra relación con la sexualidad, más libre, más honesta, más transformadora. Y es en este punto cuando el deseo deja de ser solo instinto y se vuelve camino espiritual. Pero para llegar a este nivel de conciencia, hay un paso que mucha gente evita, el encuentro con la sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Todo lo que fue reprimido, escondido, negado, ya sea porque la sociedad no lo aceptaba, porque la familia lo condenaba o porque nosotros mismos no pudimos lidiar con ello. Y la sexualidad suele ser una de las partes más escondidas en esa sombra. Desde temprano, mucha gente aprende que sentir deseo es feo, que no se puede, que es pecado, que es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Empujamos esos sentimientos debajo del tapete del inconsciente, pero no desaparecen. Vuelven en forma de culpa, de vergüenza, de miedo, de relaciones turbulentas, de comportamientos que ni entendemos de dónde vienen. Jung decía que lo que niegas te domina y lo que aceptas te transforma. Entonces, cuando empezamos a mirar nuestra propia sombra sexual, todo aquello que fue escondido, sofocado o distorsionado, empezamos poco a poco a retomar el control de nuestra propia energía. No es un proceso fácil, es incómodo, sí, a veces hasta doloroso, pero es profundamente liberador. Y aquí no se trata de vivir todo lo que se te antoje o hacer lo que quieras sin filtro. No es sobre entregarse al impulso, sino sobre escuchar qué te está queriendo decir ese impulso.
porque el deseo también habla, revela, apunta hacia algo que está pidiendo atención, muchas veces algo que ni sabías que existía en ti. Es en esta inmersión en el inconsciente cuando empezamos a darnos cuenta de que los deseos más intensos, los más conflictivos, los más prohibidos, hasta pueden cargar mensajes importantes sobre nuestras heridas, nuestros límites, nuestras necesidades emocionales más profundas. Y cuando encaramos esta parte de la psique de frente, empezamos a ganar un nuevo tipo de libertad. No la libertad de hacer todo, sino la libertad de no ser más esclavo de nada. La libertad de tomar decisiones conscientes, de relacionarnos con más verdad, de salir de patrones repetitivos en los que muchas veces ni sabíamos que estábamos atrapados. La sombra no es tu enemiga, es un portal de autoconocimiento. Y cuando incluyes la sexualidad en este proceso, descubres una fuerza increíble escondida justo ahí, donde antes solo había miedo o vergüenza. Es como prender una luz en un cuarto que estuvo cerrado por años. Al principio asusta, pero luego ves que ahí también hay partes de ti que estaban esperando ser vistas y amadas. Dentro del universo simbólico de la psique, Jung observó que lo femenino carga una dualidad poderosa. Por un lado, la figura de la madrecita, la madre acogedora, protectora, que cuida, nutre y da seguridad emocional. Del otro, la tentadora, la mujer seductora, instintiva, libre, que despierta el deseo, el riesgo, la transformación. Estos dos arquetipos existen desde tiempos ancestrales. Están en los mitos, en las religiones, en los cuentos de hadas y, sin que nos demos cuenta, también están presentes en nuestro inconsciente, moldeando nuestras relaciones, nuestros deseos y hasta nuestras crisis afectivas. La madrecita representa el amor incondicional, la entrega, el confort, la base emocional. Es la mujer que cuida, que escucha, que sostiene. Pero cuando este arquetipo se vuelve demasiado dominante o desequilibrado, se puede transformar en dependencia, en exceso de protección, en anulación de la propia individualidad para atender al otro. La tentadora, en cambio, carga la energía de la pasión, del movimiento, de la fuerza creativa. Es instintiva, magnética, provocadora. Representa el poder de despertar, pero también el miedo a la pérdida de control. Y por eso, históricamente, este arquetipo fue tan demonizado, porque remueve aquello que está más reprimido. El deseo de libertad, de intensidad, de romper con lo seguro. Jung observaba que estas dos figuras viven dentro de todos, sin importar el género. En el hombre muchas veces aparecen como proyecciones. Busca una mujer que sea madre y amante al mismo tiempo, y se frustra cuando descubre que nadie puede cumplir ese papel dividido. En la mujer, estas imágenes internas pueden generar conflicto. Ser dulce o ser audaz, ser cuidadora o ser libre, ser aceptada o ser deseada. El punto es que estas dos fuerzas no son opuestas, son complementarias. Y cuando aprendemos a reconocer esta dualidad dentro de nosotros y a integrar las dos caras de lo femenino, dejamos de vivir en conflicto. La mujer que acepta a su tentadora interior ya no necesita esconder su potencia creativa ni su sensualidad. El hombre que reconoce su proyección de la madrecita entiende que no necesita buscar un regazo eterno en una pareja, puede aprender a cuidarse también. Estos arquetipos están profundamente ligados a cómo amamos, deseamos, rechazamos, idealizamos. Y cuando actúan en el inconsciente, pueden sabotear nuestras relaciones o limitar nuestro crecimiento personal. Pero cuando los traemos a la conciencia, empezamos a ver con más claridad qué buscamos realmente en las relaciones y qué necesitamos encontrar primero dentro de nosotros mismos. Al final, esta danza entre la nutrición y la seducción, entre el cuidado y la libertad, es lo que hace a lo femenino tan profundo y tan transformador. Hasta aquí ya entendimos que el deseo no es un simple impulso, ni algo que deba ser ignorado o reprimido. Es un lenguaje del inconsciente, un movimiento interno que puede servir como brújula para quien busca crecer de verdad. Y es ahí donde surge una figura simbólica muy fuerte en la obra de Jung, el héroe sexual. Pero aguas, no lo confundas con ese estereotipo del Don Juan
o de la femme fatale que la sociedad suele exaltar. El héroe sexual que propone Jung no es alguien que conquista cuerpos, es alguien que se conquista a sí mismo. Es aquel que atraviesa sus propias pasiones, que enfrenta sus deseos más profundos y confusos, y en lugar de perderse en ellos, se encuentra. Este héroe no niega el deseo, se sumerge en él, pero con conciencia. Reconoce que el deseo puede ser una trampa, pero también puede ser un maestro, porque el deseo revela dónde están nuestras heridas, nuestras carencias, nuestros anhelos,